Continuamos conversando con el diputado y candidato a la reelección por la Mesa de la Unidad Democrática, William Dávila. La bandera de la oposición o de los que aspiran a ser diputados en el próximo 6 de diciembre es una ley de amnistía. Además de la ley de amnistía, ¿cuál es la prioridad que debe atacar la Asamblea Nacional para apalancar el país nuevamente? Mira, nosotros tenemos que reactivar la economía. Ese problema del desabastecimiento tiene que ser enfrentado con política y, por supuesto, la Asamblea Nacional tiene ahí un rol muy importante. Una ley de abastecimiento local, por ejemplo, de abastecimiento pleno. Es necesario que estimulemos los factores de producción, que se le dé fuerza, valor, que se recupere el valor de la propiedad privada. ¿Qué inversionista extranjero usted va a traer si no se le garantiza precisamente la repatriación de sus ganancias y la propiedad privada? O sea, Cuba está desarrollando una ley de inversiones extranjeras porque sabe perfectamente que para poder desarrollar su aparato productivo necesita inversionistas, y a esos inversionistas le tiene que garantizar la seguridad de su capital, de su propiedad. Propiedad privada, propiedad, por ejemplo, los barrios de Venezuela y en muchos sectores rurales del país, y urbanos y semiurbanos o suburbanos, entregaron vivienda, pero muchas de esas viviendas no tienen propiedad, simplemente les dieron como un título de posesión precaria, un título de posesión allí inmediata. Nosotros tenemos que garantizar la propiedad de la gente que trabaja para tener una vivienda. Hoy día, ¿cuánto hay que trabajar para tener una casa? Y de paso entonces no te dan la propiedad. Nosotros tenemos que garantizar precisamente que se reparroquialice el país. Las juntas parroquiales es una figura establecida en la Constitución, es la instancia inmediata de la sociedad. Perfectamente pueden trabajar con el poder popular, con los consejos comunales democratizados, no un poder popular sujeto al Ministerio del Poder Popular para las comunas, etcétera, que no tienen esa fuerza de democracia directa que debe de existir. ¿Se ha evaluado en la oposición, disculpe diputado, se ha evaluado en la oposición una estrategia para atacar lo que es el control de cambio? Ahí es viable que se pueda liberar el dólar, tomando en cuenta que la economía se está basando en el dólar paralelo, que ha hecho mucho daño, dicho por el mismo gobierno? Mira, yo creo que por la fuerza misma de la economía, el gobierno va a tener que tomar una decisión, porque hoy día la liquidez cada día vale menos. ¿No lo ha hecho por asunto político, por escenario político electoral? Por ineficacia, por cobardía, porque precisamente prefiere hacer que la atención se desvíe con la guerra económica, con la guerra contra el contrabando, cerrar la frontera. Cierran la frontera, pero el dólar sigue subiendo. Cierran la frontera y sigue el contrabando de extracción. Cierran la frontera y sigue la misma delincuencia organizada. Entonces, ¿cuál es el efecto de ese cierre de frontera? Un efecto para mejorar, mejorar la producción nacional, garantizar que precisamente la carne, la industria ganadera nuestra, que se industrialice el ganado, realmente nos garantice a nosotros tener abastecimiento de carne en nuestros mercados populares y en cualquier tipo de mercado. No, aquí existían 30 millones de cabezas de ganado, apenas existen 10 hoy día. Aquí precisamente el gobierno nos está hablando de luchar contra la inflación, y la inflación, según las cifras internacionales, está llegando casi al 200%. ¿Cómo puede combatir la inflación si los factores productivos todos están quebrados? Si aquí privilegian la importación. Entonces la Asamblea Nacional tiene no solamente la función legislativa de legislar para todo, obviamente, un elemento importante es la reconciliación del país, la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, pero tenemos otras funciones muy importantes como esta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de nuestra soberanía e integración territorial. ¿Cuál ha sido el papel de la Asamblea Nacional para garantizar que precisamente la soberanía nacional no sea una cuestión de mayoría ni de minoría, sino sea una cuestión venezolana, nacional, para que no estemos dando ese show internacional que se está dando, que se dice una cosa hoy y al rato se dice otra cosa con relación a Guyana y con relación a Colombia? Es decir, aquí hablaron, aquí sacaron 1000 colombianos y ahora hablan de que hay que volver a traer a los colombianos que salieron por una pila de razones y que fueron deportados. Entonces, ese tipo de conductas y de política, la Asamblea Nacional, ¿qué está haciendo? Entonces, nosotros tenemos un papel muy importante que jugar, y se lo digo al pueblo que me está escuchando en este momento. La Asamblea Nacional es la vocera soberana del pueblo. Una cosa es la voluntad soberana del pueblo y otra cosa es la voluntad del gobierno. La Asamblea Nacional tiene que ejercer su poder soberano para que haya una legislación en beneficio de todos.
y para que se controle el poder. Yo vivo preguntándoles, de verdad, cuando voy hacia muchas partes del país, yo pregunto por los créditos adicionales. Que si el crédito adicional que se aprobó para mejorar una carretera, para construir una obra, para pagar los sueldos homologados de los policías, etcétera. Y cuando yo pregunto, me dicen, no, que la obra no se terminó, no, que falta tal cosa, no, que ese dinero no llegó. Bueno, porque la Asamblea Nacional no ejerce control. Diputado, usted el próximo 6 de diciembre se va a someter a la voluntad popular y precisamente es el pueblo en este momento que nos está viendo a través de @primerapágina, que nos está escribiendo a través de @primerapágina, tiene muchísimas preguntas y es mi compañero Gabriel quien se las va a presentar a continuación. Gabriel. Efectivamente, diputado y candidato a la reelección, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar por favor su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia, que es bastante amplia. El señor Julio Quijada le pregunta, diputado Dávila, explique cómo la inflación en un año puede superar el 100% y no se hable de aumento general de salarios. Bueno, porque no le conviene al gobierno, no tiene divisa, no tiene recursos, no hay producción y simplemente puso a funcionar la maquinita de producir dinero inorgánico y eso genera más inflación. El señor Gianmarco Rivas le pregunta, diputado, ¿por qué la oposición, si no confía en el CNE y su rectora, han sido tan permisivos en dejar que hagan lo que quieran? No, nosotros estamos exigiendo la observación internacional, todo el mundo lo sabe, precisamente para garantizar aún más la voluntad soberana del pueblo, pero estamos convencidos que nuestra propia fuerza orgánica, nuestros propios equipos, va a garantizar el voto y la transparencia del voto. @Quique Arteaga le pregunta, diputado, ¿cómo hará la Mesa de la Unidad Democrática para defender los votos en más de 600 centros electorales creados en conjuntos de la Gran Misión Vivienda? Estamos preparados, tenemos buenos equipos electorales, buenos testigos, estamos haciendo ahorita la selección, la formación. Veo por primera vez una campaña organizada técnicamente de manera extraordinaria y tenemos equipos que están trabajando sobre eso. Más comentarios. El señor Raúl Muñoz le pregunta, ¿los cuadernos electorales serán suspendidos? ¿Cómo comprobarán la pulcritud de las elecciones? No, los cuadernos no están suspendidos. Él pregunta también que cómo van a comprobar la pulcritud de las elecciones. ¿Qué le responde? Bueno, precisamente tenemos todo un mecanismo, conteo rápido, vamos a estar una serie de equipos precautelativos que tenemos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista electoral, del contacto directo. Estamos preparados, tenga usted la seguridad. Es más, Henry Ramos, que es el coordinador de relaciones nuestras con el CNE, ha planteado que mesa de votación donde la tendencia sea irreversible y se tengan todos los datos, debe salir la información de inmediato. @El Insistente le pregunta, diputado, y dice, buen día, ¿ustedes están dispuestos a firmar un documento donde se comprometan a respetar los resultados, sea cual fuere? ¿Qué le responde? Es que siempre han planteado lo mismo y nosotros siempre hemos estado de acuerdo. Ahora el gobierno también tiene que asumir compromiso. Es decir, el PSUV también tiene que asumir compromiso, porque ellos todo lo que sea para sus intereses es muy bueno, pero cuando no es así, entonces comienzan de una vez a buscar excusas. El señor Rafael Bracho dice que está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática para ganar en los estados menos poblados como Cojedes, Apure, Portuguesa, del Tamacuro, Barinas, Amazonas, Guárico y Mérida. Estamos segmentando el discurso, lo estamos fragmentando, estamos organizándonos sobre la base de circuitos focales, nos estamos metiendo en los sectores rurales. Mérida es un estado ganador. Yo creo que nosotros en Mérida vamos a sacar los 7 diputados, porque el diputado indígena también va por Mérida. Y estoy seguro que en estados como Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Apure, allí vamos a sacar más votos de lo que el gobierno piensa y vamos a sacar más diputados de lo que ellos creen. Más comentarios, diputado, que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, @Bolivarianis le pregunta, ¿por qué el señor Dávila no hizo todo eso que dice cuando fue gobierno? Lo que quieren es restaurar sus privilegios. ¿Qué le responde? Bueno, yo fui gobernador en el año 2000 y ahí está la obra, ahí están las obras. El trolebús se inició cuando yo fui gobernador. Hubo garantía de la autonomía universitaria. El aeropuerto Juan Pablo Pérez II lo arranqué yo siendo gobernador. Juan Pablo Pérez Alfonso lo arranqué yo siendo gobernador. Hay muchas obras, yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí le puedo decir es que nunca antes los gobiernos descentralizaron
se trancaron para hacer obra como está sucediendo hoy día. Diputado, el discurso del Partido Socialista Unido de Venezuela durante los últimos días se ha centrado en eliminar el sectarismo, el triunfalismo, y ayer se pronunció precisamente el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, asegurando que el 6 de diciembre se estaba jugando la continuidad. ¿La continuidad de qué? La continuidad de la crisis. Ellos son los candidatos de Nicolás Maduro. El problema es que aquí hay dos situaciones. Los candidatos de Nicolás Maduro, que son los candidatos de la crisis, de la devaluación, de la inseguridad, de la incoherencia, de la inconsistencia, y los candidatos del cambio. Nosotros estamos representando el cambio, nosotros somos, y me siento orgulloso de decir, sí soy el candidato de la unidad. Somos los candidatos de la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque es la solidaridad de todos los venezolanos, la unión de todos los venezolanos, que en medio de esta crisis se ha generado una cooperativa solidaria. Aquí el que no tiene una medicina se la presta al de al lado. Si no tiene un producto se lo presta al de al lado. Se ha generado una cooperativa. Si nosotros nos hemos unido para sobrevivir, ¿cómo será este país el día de mañana unido realmente para producir? Nosotros representamos la esperanza, representamos el cambio. Muchísimas gracias al diputado y candidato a la reelección William Dávila por el Circuito 3 del Estado Mérida por la Mesa de la Unidad Democrática. Nos vamos a conectar.